Buenos días, mi nombre es María Camila Jaramillo del grupo de salud martes de 1 a 3. Hoy les vengo a hablar de las afecciones de salud mental post-COVID. Para darles un breve resumen, les voy a contar qué es el COVID. La enfermedad por coronavirus es una enfermedad infecciosa provocada por el virus SARS-CoV-2. La mayoría de las personas que padecen el COVID-19 sufren síntomas de intensidad de leve a moderada. En el mundo sufrió más de 177 mil millones de personas del COVID-19. En las secuelas del COVID, consecuencia del daño orgánico, podemos encontrar los eventos trombóticos, los psiquiátricos, neurológicos, pulmonares, cardíacos, renales y los reproductivos. En el área neurocognitiva se destaca la disminución en la capacidad de concentración, alteración de la memoria, cefalia, persistencia de ageusia y anosmia, síntomas ansiosos depresivos y también la alteración del sueño. Listo, para hablarles un poco de la incidencia de las complicaciones que tuvo el COVID en todo el mundo, fue de un 33.6%, teniendo la ansiedad un 17.4%, la depresión un 13%, el insomnio un 5.4%, el ictus isquémico un 2.1%, la psicosis 1.4%, la demencia un 0.67%, la hemorragia cerebral un 0.56% y el parkinsonismo, que fue el más bajo de todos, un 0.11%. A un 2.6% de los pacientes mayores de 65 años y a un 4.7% de los que presentaron encefalopatía se les diagnosticó 6 meses después demencia debido al COVID-19. Las incidencias y las complicaciones también se están dando a nivel cognitivas y psiquiátricos, no solo con los pacientes que ingresaban al hospital, sino a los que estaban en sus casas debido al estrés, por el abuso de sustancias psicoactivas y por los trastornos del sueño que se presentaban al estar encerrados tantos días y al creer que el día era noche y la noche era día. Las complicaciones cerebrovasculares, como lo son la encefalopatía, los síndromes neuroinflamatorios, fueron más frecuentes en la fase aguda, mientras que la fatiga crónica, problemas de memoria, de atención y las funciones ejecutivas son relativamente síntomas del síndrome post-COVID-19. El síndrome post-COVID se caracteriza por tener manifestaciones neuropsicológicas y neuropsiquiátricas después de tener el paciente 3 meses con una sintomatología respiratoria provocada. Este síndrome se caracteriza por las secuelas que deja, directa o indirectamente, por medio de mecanismos propios del sistema inmune, tiene manifestaciones clínicas, entre ellas las neurológicas y las psiquiátricas. La sintomatología psiquiátrica causada por el COVID-19 puede aparecer de forma tardía, incluso persistir después de la infección, por lo tanto puede formar parte del síndrome post-COVID. También se describió un síndrome crónico post-SARS, teniendo como síntomas mialgias, alteración del sueño y depresión. Es parecido al síndrome de fatiga crónica, teniendo un alto más de riesgo a tener enfermedades psiquiátricas entre los 14 y 90 días posteriores a la infección. Con el síndrome post-COVID se han descrito varios problemas, como lo son la concentración, problemas de memoria, la habilidad emocional, fatiga, lenguaje verborreico y el estrés postraumático. En los pacientes mayores de 65 años han presentado demencia, como dije anteriormente, pero la mayoría de estos pacientes se recuperan sin presentar ninguna patología psiquiátrica significativa. En el síndrome post-COVID podemos encontrar también la niebla mental, que esta presenta dificultades como la concentración, la memoria, el lenguaje,
la función ejecutiva, y además podemos encontrar en el síndrome post-COVID-19 condiciones comórbidas que pueden afectar la condición, como es la ansiedad, el trastorno del sueño, la depresión, la fatiga o la disautonomía. Las alteraciones del olfato y del gusto también estaban mucho y se dan todavía en ese síndrome post-COVID, principalmente en pacientes jóvenes con predominio en las mujeres. La ansiedad es una reacción normal que sentimos en situaciones que nos genere amenaza o peligro, pero esta se puede considerar patológica cuando se exagera su magnitud y la duración. En el síndrome post-COVID, algunos trastornos de ansiedad aumentaron, como lo son trastorno de estrés postraumático en un 30.4%, trastorno obsesivo compulsivo en un 15.6% y trastorno de ansiedad generalizada en un 12.3%. Las repercusiones emocionales que hubieron en la pandemia fueron muchos. Incluso la respuesta inflamatoria del sistema nervioso central y otras patologías orgánicas en el contexto del COVID. Esto nos puede llevar a un bajo estado de ánimo que nos puede derivar a un trastorno depresivo mayor. Los principales síntomas para el trastorno depresivo mayor es deprimido anormal, depresión anormal para el sujeto durante la mayor parte del día, pérdida de disfrutar las actividades que previamente le gustaban, falta de vitalidad y aumento en la fatiga. Entre los pacientes supervivientes del COVID-19 a nivel mundial se ha detectado que un 31% tiene un trastorno depresivo mayor, y en el post-COVID se ha detectado a nivel mundial alrededor de 10.5% que presenta ánimo depresivo. En el síndrome post-COVID se presenta en la esfera del sueño una prevalencia del 12%, teniendo esta dificultad para conciliar el sueño al menos 3 veces por semana. Muchas gracias por su atención prestada, que tengan un feliz día.